Anacleto González Flores. Tú serás rey. El reino de los cielos se alcanza a viva fuerza y los que la hacen son los que lo arrebatan. Evangelio de San Mateo. Dedicatoria. Le consagro a Cristo Rey, incansable vencedor de las grandes batallas, las páginas de este libro. Y las dedico a mi esposa, María Concepción Guerrero, angustiada compañera de mi vida, a mis hijos, Anacleto de Jesús y Raúl, como una parte de la herencia de mi pensamiento, y a las jóvenes y a los jóvenes de la Cruzada Femenina por la Libertad y de la A. C. J. M. El autor. Este libro aspira a ser un libro de juventud, en el sentido más intenso y fecundo, es decir, un libro de osadía cristiana. Porque en la base de todas las derrotas que han caído y llevamos sobre nuestras espaldas está todo un inmenso lastre de pusilanimidad y de apocamiento. Pusilanimidad y apocamiento en las vidas enfermas y raquíticas de los individuos, y una postración espiritual innegable y desesperante en nuestra vida pública. Oímos hablar todos los días de las grandes personalidades que han sabido edificar sobre su carne y sobre sus huesos para hacer crecer y erguir su estatura, y sentimos como que se trata de personajes de una leyenda que nace y se desarrolla a mucha distancia de nosotros y, tras de esto, parece asaltarnos la asfixia al pensar que tuviéramos, también nosotros, que edificar sobre nuestra carne y sobre nuestros huesos algo siquiera semejante. Y vivimos, o hasta ahora hemos vivido, totalmente resignados con nuestra estatura y con el milímetro de tierra que las vicisitudes nos han dejado, y allí esperamos con los brazos caídos que se cierren nuestros ojos y se nos sepulte lejos del grito de la vida. No pedimos ni más espacio ni más sol. Nos basta lo poco que una acometida, que todavía no ceja ni cejará, nos ha dejado por ahora, a reserva de arrojamos de allí y matarnos de asfixia, de hambre y sed. Nuestro apocamiento nos ha aconsejado el deshacimiento y la resignación. Nada que sobrepase un codo en altura, ni nada que vaya más allá de la tierra que pisamos. Sentimos que nuestra personalidad está gravemente enferma de empequeñecimiento y de anemia espiritual. Nuestro apocamiento no nos deja ni siquiera concebir que sea posible empinarnos sobre nosotros mismos y ser dueños de nuestros destinos y de nuestra voluntad. De aquí que hayamos tenido que venir a caer en esta mendicidad y en este innegable y evidente empobrecimiento de hombres y de valores. Y de aquí nuestra desbandada. Se nos ha desalojado de todas partes. Y nuestras manos se han doblado en el primer encuentro y todo lo hemos abandonado. Ni siquiera nos atrevemos a pedir más de lo que se nos da. Se nos arrojan todos los días las migajas que deja la hartura de los invasores y nosotros nos sentimos contentos con ellas. Se dice que Alejandro, después de vencer al rey Poro, le preguntó a este si pedía algo. Y Poro se limitó a decir que no pedía otra cosa que ser tratado como rey. Insistió Alejandro para decir que pidiera algo más. Y el rey vencido dijo que no pedía más, porque con ser rey le bastaba. Nosotros hemos renunciado a ser reyes, porque nuestras manos se han enflaquecido, en medio de nuestra mendicidad, hasta el punto de que sabemos que no podremos con la carga de ser reyes y preferimos nuestros harapos de mendigos. Y nuestro deshacimiento y nuestra resignación, más que ser un brote espontáneo y noble de nuestra generosidad, son el fruto lógico de nuestra pusilanimidad y de nuestro apocamiento. Y nuestra pusilanimidad y nuestro apocamiento están en pugna abierta con el cristianismo. Porque desde el punto de vista histórico y doctrinal, el cristianismo fue, desde su aparición, y sigue siendo una inmensa y ardiente acometida que ha llenado todas las páginas de la historia y continúa su marcha hacia todos los confines del mundo. Grande osadía se necesita ya para llegar a ser un santo. Grande osadía se necesita para conquistar un siglo. Grande osadía se necesita para ganar un imperio. Y la Iglesia, nutrida al parecer con sangre de león y poseída de todas las osadías, derriba hombres, gana imperios, extiende ilimitadamente sus dominios y hoy, a la vuelta de cerca de 2000 años y cuando debiera haber envejecido, abre sus ojos hacia todas las fronteras, filosofías, cátedras, libros, parlamentos, arte, política y no desespera de fundar el imperio más vasto que hayan visto los siglos. La Iglesia vive y se nutre de osadías. Todos sus planes arrancan de la osadía. Solamente nosotros nos hemos empequeñecido y nos hemos entregado al apocamiento. Pero a partir de ese instante hemos tenido que caer en la deserción. Porque en esa incansable acometida de cerca de 20 siglos que ha deshecho las conquistas de los más grandes capitanes, que ha ganado incontables batallas en los dominios del pensamiento,
de la ciencia, del arte y de la acción. ¿Qué tienen que hacer los pusilánimes, los cobardes y los apocados? Nada. Mejor dicho, sí, tienen que hacer, deben retirarse. Son un lastre y un fermento de miedo que contagia y siembra el pavor. Más aún, la posición lógica del verdadero cristiano, es decir, del verdadero católico, es la osadía. Y si hay alguno que no tiene atrevimiento ni para hacer crecer la propia estatura con un trabajo encendido y encarnizado de conquista de sí mismo y de batalla sangrienta, con las propias pasiones, está al margen de la corriente histórica del cristianismo, que ha sido siempre enconada y recia pelea. Se dirá que se tiene derecho de renunciar a la púrpura, y que se tiene una alta y resonante palabra para que se pueda decirla, en medio del recogimiento y de la humildad, en la soledad y en la sombra. Si se tiene un profundo pensamiento se puede hundirlo en el recato de la vida interior. Si se tiene mano de alfarero de multitudes, se puede retenerla lejos de la acción. Se puede, es cierto, renunciar a muchas cosas, y aún se debe renunciar a la fiebre para saciar el orgullo y para nutrir la vanidad, pero no se debe renunciar a la púrpura de Cristo, que estamos obligados hasta a mojarla con nuestra sangre. Y cuando se abandonan las alturas dominantes de la vida, o no se tiene atrevimiento para ganarlas, todo logrará subir, menos Cristo que ha querido y quiere ascender en nosotros y con nosotros. Hemos pagado muy cara nuestra deserción porque, por haber renunciado a ser reyes, hemos venido a ser esclavos. Y hoy no hay más remedio que subir. Y para subir el único camino está en ser verdaderos valores, y, por tanto, en salir de nuestro apocamiento y de nuestra pusilanimidad. Necesitamos poner ya desde hoy, en la raíz de nuestra vida, la osadía para empezar. Bajo el aliento de la osadía querremos volvernos sobre nosotros mismos para golpearnos hasta el desangramiento. Y hechos altos y robustos valores, siempre bajo el soplo de la osadía, querremos y sabremos y podremos abrimos paso, aplastar todos los obstáculos y ascender. Pero, habrá que repetirlo y recalcarlo, hay que comenzar por matar nuestro apocamiento y por poner en su lugar todo el inmenso arranque de acometida de la osadía cristiana. No nos parecerán entonces ni altas, ni sagradas, ni inviolables las murallas de todos los dominios a donde debemos llevar la púrpura victoriosa de Cristo, y, con un acto permanente de presencia en la mitad de las batallas del pensamiento, de la palabra, de la prensa, del libro, de la cátedra, de las escuelas, de la política, de la organización y de la totalidad de la vida. Llegaremos a ser reyes, no para nosotros, no para nuestra vanidad ni para nuestros planes personales, sino para que reine Cristo sobre las montañas y sobre los tejados. Por eso este libro es, ante todo, o aspira a ser, un libro de osadía. De sobra sé que los viejos lo leerán, si es que lo leen, con prevención. Y que los partidarios de las actitudes acompasadas, ecuánimes, medidas y pesadas en balanza de precisión, se encogerán de hombros. Afortunadamente, toda la historia del cristianismo es una comprobación de que la única solución segura de todos los grandes problemas de libertad y de victoria, es la osadía. Y no muy tarde, los hechos se encargarán de repetir la historia y de hacer fracasar la solución de los falsos prudentes, para darles toda la razón a los imprudentes que no tienen más imprudencia que la osadía cristiana. Los jóvenes, que leerán ávidamente estas páginas, porque ha pasado por ellas el vuelo de las águilas que desafían al sol, beberán hasta la embriaguez el vino de la osadía y enseguida irán a forzar los desfiladeros por donde se va a las alturas y sabrán y podrán y querrán ser reyes. El Norge es un dirigible que ha sentido más de una vez el vértigo de la osadía. Ha hendido los aires llevando sobre sus alas a varios arrojados exploradores de lo desconocido. En un día del mes de junio del año pasado, el Norge tripulado por Bod Amundsen, noruego, Humberto, italiano, y Ellsworth, norteamericano, marchó hacia el Polo Norte. Después de grandes fatigas y de vivas ansiedades lograron encontrarse los tripulantes sobre la nieve del Polo silenciosa y lejana. Los viajeros, un año antes formularon el proyecto de ir al Polo Norte. Convinieron en que al llegar al término de su viaje arrojarían las banderas de sus respectivos países de manera que las astas, al caer se clavaran y fueran un símbolo de victoria. Fueron arrojadas las banderas sucesivamente y, al verlas ondear sobre el hielo, según confesión de los mismos tripulantes, sintieron estos un fuerte estremecimiento de entusiasmo. El ansia más viva del que escribe este libro es que sus páginas se escriban de nuevo, no sobre hojas inertes de pergamino, sino sobre la carne palpitante de muchas vidas. El ansia que alienta en el fondo de estas páginas es que después de que pasen por el corazón encendido de la juventud que todavía se arrodilla delante de Cristo y se acerca a
el para beber de la sangre de sus batallas y de la osadía inmensa de sus acometidas, caigan como las astas de el Norge convertidas en banderas de victoria, en la mitad del hirviente tumulto donde se riñen las más ardientes peleas del pensamiento, de la palabra y de la acción. En uno de los libros de Shakespeare, al día siguiente de que Macbeth ha ganado una batalla, las brujas lo saludan y una de ellas le dice: «Salud, Macbeth, tú serás rey». Y de allí marcha Macbeth, encendido por la fiebre de reinar y no descansa hasta conseguirlo. Que cada una de las páginas de este libro de juventud sea un grito que salude a los nuevos viajeros del porvenir y que les diga penetrantemente al oído el grito de las brujas de la tragedia de Shakespeare: «Tú serás rey». Y que ese grito se cumpla, pero no para hacer reinar a un hombre, sino para hacer reinar plenamente a Cristo.